Su nuera le dejó a la abuela solo una choza a punto de caerse, pero lo que vio dentro transformó su vida para siempre. El amanecer cayó gris sobre el ejido de San Isidro, como si hasta el cielo supiera que ese día algo se iba a romper para siempre. El viento del semidesierto le mordía la cara a doña Mercedes, y ella apretaba el rebozo contra el cuello, tratando de protegerse del frío que ya no venía solo del aire. Con las manos temblorosas, sostenía a su nieto contra el pecho, pegadito, para que el niño no oyera cómo se le quebraba la respiración cada vez que intentaba tragar saliva. En la puerta de la casa donde había pasado décadas enteras, cocinando, limpiando, rezando, esperando, sus hijos la miraban como si miraran a una deuda vieja que ya no querían pagar. Armando, el mayor, se paraba derecho, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, escondiéndose detrás de ese orgullo que siempre había sido más grande que su corazón. Julián, el menor, no levantaba la vista del suelo. Tenía las manos metidas en los bolsillos y la espalda encorvada, como si cargar con la vergüenza pesara más que cualquier costal de maíz. Pero fue Leticia, la nuera, quien sostuvo las llaves en alto y las hizo sonar con un movimiento seco, casi ceremonial. La mujer no bajó la mirada ni un segundo. Tenía los labios apretados en una línea delgada, y cuando habló, su voz salió clara, sin pudor, sin piedad. «Aquí ya no mandas, señora. Esto se acabó». Mercedes sintió cómo esas palabras le caían encima como piedras. No discutió, no alzó la voz, nunca lo había hecho. Había vivido toda su vida sin levantar la voz, cocinando con leña cuando faltaba el gas, lavando en el río cuando no había agua en la casa, rezando en la iglesia del pueblo por un hijo enfermo y por otro que se había ido lejos a buscar dinero y nunca volvió del todo. Sus manos, llenas de surcos y callos, habían trabajado la milpa junto a don Eusebio. Habían amasado tortillas para alimentar a esos mismos hijos que ahora la miraban como a un estorbo. Desde que Eusebio murió, Mercedes caminaba más despacio. La rodilla le fallaba cuando hacía frío y la tos le ganaba en las noches cuando el viento se colaba por las rendijas de las ventanas. Aún así, nunca había pedido más que respeto. Solo eso, un poco de respeto. Ese día, cuando oyó el portazo a su espalda, sintió que el mundo entero se quedaba sin techo. Armando le había mostrado un papel la noche anterior, un papel con sellos, con firmas, con letras tan chiquitas que ella no alcanzaba a leer bien, aunque se pusiera los lentes que le había regalado el médico del pueblo. Le dijo que era un documento firmado ante notario, que la casa ahora era suya, que así lo había dejado escrito su padre. Mercedes no recordaba haber visto nunca ese papel. Tampoco recordaba que Eusebio le hubiera dicho algo sobre eso. Pero Armando hablaba con tanta seguridad, con tanta firmeza, que ella no supo qué decir. «¿Y yo, mijo?», había preguntado con la voz quebrada. «¿A dónde voy a ir?». Armando no la había mirado a los ojos cuando respondió: «Papá te dejó la otra propiedad, la de las afueras, ya está arreglado todo». Leticia había soltado una risa seca, de esas que duelen más que un golpe. Es lo justo, ¿no? Cada quien con lo suyo. Ahora, parada frente a la puerta cerrada, con el niño aferrado a su pecho y el viento azotándole la cara, Mercedes sintió que le faltaba el aire. Julián dio un paso adelante, como si fuera a decir algo, pero Leticia le puso una mano en el brazo y lo jaló hacia atrás. El hombre bajó la cabeza de nuevo y se quedó callado. Mercedes apretó más fuerte a su nieto. El niño, que apenas tenía 4 años, le pasó una manita por la mejilla y le secó una lágrima que ella ni siquiera había sentido caer. «No llores, abuela», susurró el pequeño con esa voz que todavía sonaba a inocencia. Mercedes cerró los ojos, respiró hondo y se dio la vuelta. No iba a rogarles,
No iba a darles el gusto de verla desmoronarse ahí. En el portal de la casa que había sido suya durante tantos años, empezó a caminar despacio, con la rodilla quejándose a cada paso, con el niño pesándole en los brazos, pero sintiendo que era lo único que la mantenía de pie. La herencia estaba a las afueras del pueblo, cerca de una cerca vieja que crujía con el viento como si también estuviera a punto de rendirse, cuando Mercedes llegó y vio lo que le habían dejado. Sintió que el pecho se le llenaba de algo que no sabía si era rabia o tristeza. Era una choza a punto de caerse, inclinada hacia un lado, con paredes de tablas resecas y huecos por donde entraban el polvo. El viento y el frío, faltaban láminas del techo, y el cielo se colaba como un juicio silencioso. El suelo era tierra dura, llena de astillas, y el olor a humedad antigua se mezclaba con el pasto seco que crecía alrededor. Mercedes tragó saliva, bajó al niño con cuidado y lo sentó sobre una piedra mientras ella inspeccionaba el lugar. No había puerta, no había ventanas completas, no había estufa, ni mesa, ni cama, solo 4 paredes torcidas que amenazaban con desplomarse con el próximo ventarrón. Se agachó, ignorando el dolor en la rodilla, y en vez de maldecir, en vez de gritar, acomodó la cobija que traía en el rebozo para que su nieto no sintiera el frío del suelo. Luego, con 2 piedras que encontró afuera, armó un fogón improvisado, juntó ramas secas, las prendió con cerrillos que guardaba en el bolsillo y puso a calentar agua en una ollita abollada que había traído consigo. El café le salió ralo, casi transparente, pero se lo tomó de todos modos, le supo a resistencia. El niño la miraba con esos ojos grandes, asustados, tratando de entender por qué ya no estaban en la casa de siempre, por qué su tío Armando ya no los quería ahí, por qué su abuela tenía esa cara tan triste. Mercedes le sonrió, aunque le costara, y le acarició el pelo. «Todo va a estar bien, mijo. Ya vas a ver». No sabía si era verdad, no sabía si ella misma se lo creía, pero lo dijo de todos modos, porque eso era lo que las abuelas hacían, proteger, aunque el mundo se estuviera cayendo a pedazos. Esa noche, mientras el viento golpeaba las tablas, como si quisiera arrancarlas de cuajo, Mercedes se quedó despierta, abrazaba al niño, que ya dormía acurrucado contra ella, y miraba el cielo a través de los huecos del techo. Las estrellas brillaban allá arriba, indiferentes, eternas. Y entonces, en medio del silencio roto solo por el viento, algo le punzó en el pecho, un pensamiento, un recuerdo. Don Eusebio nunca le había hablado de esa choza. Nunca. Y sin embargo, ella recordaba haberlo visto venir para acá en sus últimos meses, con herramientas en la mano, insistiendo en que no lo acompañara, en que él solo podía arreglar lo que fuera que necesitara arreglar. ¿Por qué un hombre de palabra, un hombre que siempre había sido justo, le dejaría a ella lo más miserable? Mercedes cerró los ojos, sintiendo cómo la duda le crecía en el pecho como una semilla oscura. Algo no cuadraba, pero esa noche, con el cuerpo adolorido y el alma cansada, solo pudo abrazarse más fuerte a su nieto y dejar que el sueño, finalmente, se la llevara. La madrugada llegó fría, más fría de lo que Mercedes recordaba haber sentido en años. El viento se colaba por cada hueco de la choza como si tuviera vida propia, como si quisiera recordarles que no eran bienvenidos, ni siquiera ahí, en ese pedazo de miseria que le habían dejado como herencia. Se despertó con el cuerpo tieso, la espalda adolorida de haber dormido en el suelo duro, y la rodilla latiendo con ese dolor sordo que ya conocía bien. El niño seguía dormido, acurrucado contra ella, con la boca entreabierta y el puño cerrado contra su pecho. Mercedes lo miró un momento largo, sintiendo cómo se le apretaba la garganta. Ese niño no merecía esto, no merecía tener que dormir en el suelo, pasar frío,
ver a su abuela humillada y despojada de todo. Pero ahí estaban, y ella tenía que encontrar la manera de seguir adelante. Aunque no supiera cómo, se levantó despacio, tratando de no hacer ruido, y salió de la choza afuera. El sol apenas empezaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de naranja y morado. El paisaje era bonito, eso no podía negarlo, pero la belleza no llenaba estómagos ni calentaba huesos. Mercedes miró alrededor, buscando algo, lo que fuera, que le sirviera para mejorar aunque fuera un poco ese lugar. Las paredes de la choza estaban tan resecas que parecían a punto de desmoronarse. Algunas tablas colgaban sueltas, otras tenían grietas tan grandes que podía meter la mano por ellas. El techo era un desastre, faltaban varias láminas y las que quedaban estaban oxidadas, llenas de hoyos. La noche anterior había visto las estrellas a través de esos huecos, pero ahora, con la luz del día, se daba cuenta de lo grave que era. Si llovía, no tendrían dónde refugiarse. Entró de nuevo y miró el fogón improvisado que había armado la noche anterior. Las dos piedras seguían ahí, con las cenizas todavía tibias. Necesitaba más leña, necesitaba comida, necesitaba tantas cosas que le daba vértigo solo de pensarlo. El niño se despertó con un quejido suave y se talló los ojos con los puños. «Tengo hambre, abuela». Mercedes sintió que el pecho se le partía en dos. No tenía nada. Solo quedaban unas tortillas duras del día anterior y un poco de frijol que había guardado en una bolsa de tela. Lo repartió todo, dándole al niño la mayor parte, y se quedó ella con apenas un bocado. El café se había acabado, así que calentó agua simple y se la tomaron así, sin sabor, solo para sentir algo caliente en el estómago. «¿Vamos a volver a la casa, abuela?», preguntó el niño mientras masticaba despacio. Mercedes no supo qué decirle. ¿Cómo explicarle que esa casa ya no era suya? ¿Cómo decirle que sus tíos los habían echado como si fueran basura? «Esta es nuestra casa ahora, mijo», dijo finalmente, tratando de que la voz no se le quebrara. «Vamos a arreglarla poquito a poco. Ya vas a ver que va a quedar bonita». El niño la miró con esos ojos enormes, llenos de dudas, pero no dijo nada más. Solo se acercó y se abrazó a su pierna, apretándose contra ella como buscando calor. Mercedes pasó el resto de la mañana tratando de hacer algo con lo que tenía. Barrió el suelo de tierra con una escoba vieja que encontró tirada en una esquina, aunque sabía que era inútil porque el polvo volvía a entrar por todos lados. Acomodó las pocas cosas que habían traído. La cobija, la ollita, el rebozo. Trató de clavar una de las tablas sueltas usando una piedra como martillo, pero la madera estaba tan podrida que se desmoronó en sus manos. Se sentó en el suelo, exhausta, y se permitió un momento de debilidad. Las lágrimas le salieron sin permiso, silenciosas, calientes, y las secó rápido con el dorso de la mano antes de que el niño las viera. No podía desmoronarse. No todavía. ¿Por qué le había pasado esto? ¿Qué había hecho para merecer semejante castigo? Había trabajado toda su vida. Había criado a sus hijos sola cuando Eusebio se iba a buscar trabajo a la ciudad. Había cuidado de la milpa, de los animales, de la casa. Había rezado, había sido buena, había ayudado a quien podía. Y ahora esto, sus propios hijos, su propia sangre, la habían tirado como a un trasto viejo. El pensamiento que más le dolía era el de Eusebio. ¿Por qué él le habría dejado esto? No tenía sentido. Eusebio era un hombre de palabra, un hombre justo. Él la había querido, de eso estaba segura. Habían pasado juntos más de 40 años, habían criado a sus hijos, habían trabajado la tierra, habían envejecido lado a lado. ¿Por qué entonces le dejaría la casa grande a Armando y a ella esta? Esta ruina recordó algo que le punzó en el pecho en los últimos meses antes de morir. Eusebio venía seguido para acá,
a esta choza. Decía que quería arreglarla, que la iba a dejar bien por si algún día la necesitaban. Mercedes le había preguntado para qué se molestaba, si nadie iba a vivir ahí, pero él insistía: «Es importante, vieja, créeme que es importante», le decía con esa voz seria que usaba cuando no quería discutir. Y siempre venía solo. Nunca dejó que ella lo acompañara. «No, no, tú descansa, esto yo lo puedo hacer», le decía, casi empujándola de regreso a la casa. En ese momento no le había parecido raro. Eusebio siempre había sido así, medio terco, medio reservado, pero ahora, sentada en esa choza que apenas se sostenía en pie, Mercedes no podía dejar de preguntarse: ¿qué estaba haciendo aquí? ¿Qué tanto arreglaba que no quería que ella viera? El viento volvió a golpear las paredes y una de las tablas crujió fuerte, amenazando con desprenderse. Mercedes se levantó de un salto y la sostuvo con las manos, empujándola de regreso a su lugar. No podía dejar que la choza se cayera. No podía. «Abuela, tengo frío», dijo el niño abrazándose a sí mismo. Mercedes lo envolvió en la cobija y lo sentó junto al fogón. Aunque las brasas ya casi se habían apagado, necesitaba conseguir más leña. Necesitaba conseguir comida. Necesitaba tantas cosas que el pánico empezó a treparse por su garganta como una enredadera. Pero entonces respiró hondo, se limpió las manos en el delantal y decidió que no se iba a rendir. No por ella, sino por el niño. Ese niño necesitaba a alguien que lo cuidara, que lo protegiera, que le demostrara que todavía había bondad en el mundo, aunque sus tíos le hubieran enseñado lo contrario. «Vamos a salir un rato, mijo», le dijo, ofreciéndole la mano. «Vamos a buscar leña para que no tengamos frío en la noche». El niño tomó su mano con confianza y los dos salieron de la choza. Caminaron despacio, recogiendo ramas secas del suelo, pedazos de madera que encontraban tirados. Mercedes iba despacio, cojeando un poco por la rodilla, pero seguía adelante. Siempre había seguido adelante cuando regresaron, con los brazos llenos de leña. El sol ya estaba alto. Mercedes prendió el fogón de nuevo, más grande esta vez, y sintió un alivio pequeño pero real cuando el calor empezó a llenar la choza. Se sentaron juntos, abuela y nieto, mirando las llamas bailar. «Abuela», dijo el niño después de un rato. «Sí, mijo. ¿Tú crees que el abuelo nos está cuidando desde el cielo?» Mercedes sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miró al niño con sus ojos llenos de inocencia y esperanza y asintió. «Claro que sí, mijo. Tu abuelo siempre nos va a cuidar». Y mientras lo decía, mientras sostenía al niño contra su pecho y miraba las llamas crepitar en el fogón, Mercedes se preguntó si Eusebio realmente la estaba cuidando, si lo estaba haciendo. ¿Por qué le había dejado esto? ¿Por qué la duda le crecía en el pecho, oscura y pesada? Pero la guardó para ella. El niño no necesitaba cargar con eso también. Esa noche, cuando el frío volvió a colarse por los huecos del techo, Mercedes abrazó a su nieto más fuerte que nunca y se prometió a sí misma que iban a sobrevivir, como fuera. Pero la pregunta seguía ahí, latiendo en su cabeza como un tambor. «¿Por qué, Eusebio? ¿Por qué me dejaste aquí al tercer día?» Mercedes se despertó con la tos. Esa tos seca y rasposa que le llegaba desde lo más profundo del pecho y que siempre empeoraba cuando hacía frío. Se tapó la boca con el rebozo para no despertar al niño, pero el cuerpo le temblaba con cada acceso. Sentía los pulmones ardiendo, la garganta en carne viva. Cuando por fin pudo respirar de nuevo, se dio cuenta de que tenía las manos heladas y que el fogón se había apagado durante la noche. Se levantó como pudo, ignorando el mareo que le nublaba la vista, y salió a buscar más leña. Afuera, el viento seguía soplando con esa insistencia cruel del semidesierto. El sol apenas empezaba a salir, pero el frío todavía mordía.
Mercedes caminó entre los matorrales, recogiendo ramas, tratando de no pensar en que ya no le quedaba casi nada de comida. Las tortillas se habían acabado, los frijoles también. Solo tenía un poco de sal y agua. ¿Qué iba a darle de comer al niño? El pánico le apretó el pecho más fuerte que la tos, pero siguió caminando, recogiendo leña, porque era lo único que podía hacer. Porque detenerse significaba rendirse, y ella no sabía cómo hacer eso. Cuando regresó a la choza con los brazos llenos de ramas secas, encontró al niño despierto, sentado en la cobija, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Mercedes dejó caer la leña y se arrodilló a su lado. «¿Qué pasó, mijo? ¿Te duele algo?». El niño negó con la cabeza, pero se abrazó a ella con una fuerza que la sorprendió. «Pensé que te habías ido. Abuela, pensé que me habías dejado solo». Mercedes sintió que el corazón se le hacía pedazos. Lo abrazó fuerte, muy fuerte, y le besó la cabeza. «Nunca, mijo, nunca te voy a dejar, ¿me oyes? Nunca». Lo sostuvo así un rato largo, meciéndolo como cuando era más chiquito, hasta que sintió que el cuerpo del niño se relajaba. Luego prendió el fogón de nuevo y puso a calentar agua. No tenía nada más que darle, pero al menos el agua caliente le quitaría un poco el frío del estómago. Estaban ahí, sentados junto al fuego, cuando escucharon pasos afuera. Mercedes se puso tensa. El niño se aferró a su brazo. ¿Quién vendría hasta acá? Serían Armando y Leticia, viniendo a terminar de quitarles lo poco que tenían. Pero la voz que se escuchó desde afuera no era amenazante. «Doña Mercedes, ¿está usted ahí?». Mercedes reconoció esa voz. Era doña Lupita, la señora que vendía hierbas en el mercado del pueblo. Una mujer mayor, de cara arrugada y manos fuertes, que siempre la había saludado con respeto cuando Mercedes iba a comprar. «Sí, aquí estoy», respondió Mercedes, levantándose con dificultad. Doña Lupita apareció en la entrada de la choza, y cuando vio el estado del lugar, algo cambió en su mirada. No era lástima exactamente, era algo más parecido a la rabia contenida, a la indignación silenciosa, parecido a la rabia contenida, a la indignación silenciosa. Traía una bolsa de tela colgada del brazo y una cazuela tapada con un trapo. «¡Ay, Dios santo!», murmuró mirando alrededor. «Así que esto es lo que le dejaron». Mercedes no supo qué decir. Se quedó ahí parada, con las manos apretadas contra el delantal, sintiendo cómo la vergüenza le subía por el cuello. No quería que nadie la viera así, no quería que nadie supiera hasta dónde habían caído, pero doña Lupita no la miró con lástima. Entró, dejó la bolsa en el suelo y destapó la cazuela. El olor a arroz con frijoles llenó la choza y el estómago de Mercedes rugió de hambre. «Traje esto para ustedes», dijo Lupita con una voz que no admitía discusión. «Y no me venga con que no lo necesita, porque sé bien que sí». Mercedes sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No las contuvo esta vez. Doña Lupita se acercó y le puso una mano en el hombro. «Ya sé lo que pasó, doña Mercedes, todo el pueblo lo sabe, y no está bien, no está nada bien lo que le hicieron sus hijos». «No quiero que la gente hable de mí», susurró Mercedes. «No quiero que piensen que soy una limosnera». «¿Limosnera?». Lupita apretó su hombro con firmeza. «Usted no es ninguna limosnera. Usted es una mujer que ayudó a medio pueblo cuando hacía falta. ¿O ya se le olvidó cuando me cuidó, cuando tuve al último de mis hijos? ¿O cuando le llevó comida a la familia Ramírez, cuando el señor se enfermó y no podían trabajar? ¿O cuando se quedó toda la noche velando a la niña de los Sánchez cuando tuvo la fiebre?» Mercedes bajó la mirada. Sí, había hecho esas cosas, pero no las había hecho esperando nada a cambio. Las había hecho porque así la habían criado, porque era lo correcto. «Pues ahora nos toca a nosotros ayudarla a usted», dijo Lupita con esa autoridad suave que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. «Y no me va a decir que no.
Sacó de la bolsa un paquete con arroz, otro con frijol, tortillas recién hechas envueltas en un trapo limpio, un poco de chile seco y hasta un puñito de café. También traía una manta doblada y un manojo de leña atada con un mecate. «Esto es lo que pude juntar por ahora», dijo, acomodando todo en el suelo. «Pero voy a volver y no está sola. ¿Me oye? No está sola». El niño se acercó tímidamente y miró la comida con los ojos brillantes. Doña Lupita le acarició la cabeza. «Pobrecito, no debería estar pasando por esto». Mercedes se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y abrazó a Lupita. La otra mujer le devolvió el abrazo con fuerza. Con esa solidaridad callada que a veces dice más que 1000 palabras. «Gracias», fue lo único que Mercedes pudo decir. «Gracias, no me agradezca todavía», respondió Lupita separándose. «Ahora vamos a hacer algo con esta choza». No puede vivir así entre las dos, aunque más bien fue Lupita la que hizo la mayor parte porque Mercedes no paraba de toser. Clavaron algunas tablas que estaban sueltas, taparon algunos de los huecos más grandes con pedazos de lona que Lupita había traído y acomodaron la manta para que sirviera de cortina en la entrada. No era mucho, pero la choza se sentía menos como una tumba y más como un refugio. Cuando terminaron, Lupita se sacudió las manos en el delantal y miró a Mercedes con esa mirada que dice más de lo que las palabras pueden expresar. «Cuando pueda, vaya a la iglesia», le dijo. «Aunque sea a sentarse un rato, el padre Ignacio preguntó por usted el domingo y la gente del pueblo... Bueno, la gente la quiere, doña Mercedes, no lo olvide». Mercedes asintió, aunque no estaba segura de si tendría el valor de presentarse en la iglesia, no después de lo que había pasado, no con la vergüenza todavía tan fresca. Pero Lupita no esperó respuesta. Le dio un último apretón en la mano y se fue, caminando de regreso al pueblo con esa determinación que solo tienen las mujeres que han sobrevivido a cosas peores. Cuando se quedó sola con el nieto, Mercedes calentó el arroz y los frijoles que Lupita había traído. El niño comió con un apetito que le partió el corazón. Ella también comió, sintiendo cómo la comida caliente le devolvía un poco de fuerza, un poco de esperanza esa noche. Envuelta en la manta nueva y con el estómago lleno por primera vez en días, Mercedes miró al niño dormir. Le acarició el pelo despacio, con cuidado, y sintió algo que no había sentido desde que la echaron de su casa. Gratitud, no estaba sola. Doña Lupita había venido, doña Lupita se había acordado de ella, doña Lupita le había devuelto un pedacito de dignidad, y eso, en medio de tanta oscuridad, era como una vela prendida. Pequeña, sí, temblorosa tal vez, pero suficiente para seguir adelante un día más. El viento seguía soplando afuera, pero adentro de la choza, por primera vez, Mercedes sintió algo parecido a la paz. No sabía cuánto duraría, no sabía qué vendría después, pero por ahora, con el niño dormido contra su pecho y la comida en el estómago, podía respirar. Y a veces eso era suficiente. Las noches en la choza eran largas, demasiado largas. El viento no dejaba de soplar. Las tablas crujían como si se quejaran, y Mercedes se quedaba despierta más tiempo del que hubiera querido. El niño dormía profundo, agotado por el frío y el hambre de días pasados. Pero ella no podía. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían. El portazo, la cara de Leticia, la mirada esquiva de Julián, el papel que Armando le había mostrado con tanta seguridad. Pero más que eso, lo que la mantenía despierta era otra cosa. Una duda que le crecía en el pecho como una semilla oscura, retorciéndose, exigiendo respuestas. ¿Por qué Eusebio le había dejado esto? Se dio vuelta en la cobija, tratando de encontrar una posición que no le doliera en la espalda, y dejó que los recuerdos la llevaran. Eusebio, su Eusebio.
el hombre con el que había pasado más de 40 años, el hombre que la había sacado a bailar en la feria del pueblo cuando apenas tenían 20 años, que le había prometido cuidarla siempre, que le había construido la casa donde habían criado a sus hijos, tabla por tabla, con sus propias manos. Eusebio nunca había sido un hombre de muchas palabras. Era callado, trabajador, de esos que prefieren demostrar con hechos que con discursos, pero siempre había sido justo. Siempre. Mercedes lo sabía porque lo había visto repartir la cosecha con equidad entre los trabajadores, porque lo había visto defender a un vecino cuando le quisieron quitar su parcela, porque lo había visto dar de su propia comida cuando alguien pasaba hambre. Ese era el Eusebio que ella conocía, el hombre de palabra, el hombre que no le mentiría, que no la dejaría desamparada. Entonces, ¿por qué? Mercedes cerró los ojos y trató de recordar. Los últimos meses de Eusebio habían sido difíciles. La enfermedad le había llegado despacio, como llegan esas cosas en el campo, cuando uno no tiene dinero para médicos caros, ni para medicinas de la ciudad. Primero fue la tos, luego el cansancio, después el dolor en el pecho que no lo dejaba dormir. Mercedes había querido llevarlo al hospital, pero él se negó. No, vieja, no voy a morirme en un hospital frío, rodeado de extraños. Si me tengo que ir, me voy aquí, en mi tierra. Y así había sido. Se fue una madrugada de noviembre, con Mercedes sosteniéndole la mano y los hijos dormidos en la otra habitación. Sus últimas palabras habían sido para ella. Te dejé todo arreglado, vieja. Todo va a estar bien. Confía en mí. Mercedes había llorado tanto esa noche que pensó que se le iban a secar los ojos para siempre, pero había confiado en él. Siempre lo había hecho. Y ahora, sentada en esta choza que apenas se sostenía, empezaba a preguntarse si había confiado demasiado. Se incorporó despacio, cuidando de no despertar al niño, y salió de la choza, afuera. La noche era clara, la luna llena iluminaba el paisaje con esa luz plateada que hace que todo se vea como en un sueño. Mercedes caminó unos pasos, sintiendo cómo el viento le movía el pelo, y miró alrededor. Esta tierra, esta choza, ¿qué tenían de especial? Y entonces lo recordó. Los últimos meses de vida. Eusebio venía aquí, no todos los días, pero sí, seguido. Más seguido de lo normal. Mercedes le preguntaba qué andaba haciendo y él siempre respondía lo mismo. Arreglando la choza, vieja, por si algún día la necesitamos. ¿Para qué la vamos a necesitar?, le había preguntado ella una vez. Ya tenemos casa. Eusebio la había mirado con esos ojos cansados pero firmes que tenía. Nunca se sabe, Mercedes, nunca se sabe. Y luego se iba, con su caja de herramientas al hombro, caminando despacio por el camino de tierra. Mercedes lo veía alejarse y pensaba que tal vez estaba perdiendo la cabeza con la enfermedad, pero no le insistía. Eusebio era terco. Cuando se le metía algo en la cabeza, no había manera de sacárselo. Lo que más le extrañaba ahora, parada bajo la luna, era que nunca la dejó acompañarlo, ni una sola vez. Cada vez que ella le decía, voy contigo, él le respondía, no, no, tú descansa, esto yo lo puedo hacer solo. ¿Por qué tanta insistencia en venir solo? ¿Qué hacía aquí que no quería que ella viera? Mercedes caminó alrededor de la choza, mirándola con nuevos ojos. Las tablas estaban viejas, sí, pero algunas se veían diferentes, menos gastadas, como si las hubieran cambiado hace poco. Y había marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado cavando o moviendo tierra. Se agachó, ignorando el dolor en la rodilla, y pasó la mano por el suelo. La tierra estaba dura, apisonada, pero en algunos lugares se sentía más suelta, como si alguien la hubiera removido y vuelto a acomodar. El corazón le empezó a latir más rápido. Eusebio había estado cavando aquí. ¿Por qué? ¿Qué estaba buscando? ¿O qué estaba escondiendo? Entró de nuevo a la choza y se quedó parada en medio.
Mirando las paredes, el techo, el suelo, todo parecía viejo y descuidado, pero ahora que lo pensaba bien, había algo raro, algo que no cuadraba. El niño se movió en la cobija y murmuró algo en sueños. Mercedes se acercó y lo tapó bien, asegurándose de que no tuviera frío. Luego se sentó junto a él, con la espalda contra la pared, y siguió pensando. Eusebio venía aquí, arreglaba cosas. No quería que ella lo acompañara. Y ahora, después de muerto, ella estaba viviendo aquí, en este lugar que él había preparado en secreto. ¿Era realmente un castigo o era otra cosa? Mercedes recordó el papel que Armando le había mostrado. El documento notarial que supuestamente dejaba la casa grande a nombre de él. ¿Había visto Eusebio firmar ese papel? No lo recordaba. Eusebio le contaba todo, siempre. Si hubiera firmado algo tan importante, se lo habría dicho, ¿verdad? La duda le apretó el pecho. ¿Y si no? ¿Y si Eusebio le había ocultado cosas? ¿Y si había hecho algo que ella no sabía? Pero eso no tenía sentido. Eusebio no era así. Eusebio era honesto, era bueno, era... Te dejé todo arreglado, vieja, todo va a estar bien, confía en mí. Esas habían sido sus últimas palabras. Todo va a estar bien, confía en mí. Mercedes se abrazó las rodillas y dejó que las lágrimas le cayeran en silencio. Extrañaba a Eusebio con un dolor que no sabía que existía. Extrañaba su voz, sus manos ásperas, la forma en que la miraba como si fuera lo más valioso del mundo. Extrañaba despertarse a su lado, preparar café para los dos, trabajar juntos en la milpa, pero más que todo, extrañaba entenderlo. Porque ahora, sentada en esta choza que él había preparado en secreto, no entendía nada. El niño se despertó con un gemido y se talló los ojos. «Abuela, ¿por qué estás llorando?» Mercedes se limpió la cara rápido y le sonrió. «No estoy llorando, mijo. Solo me entró algo en el ojo». El niño la miró con esa mirada que tienen los niños cuando saben que les están mintiendo, pero no dicen nada. Se acercó y le puso una manita en la mejilla. «El abuelo te está cuidando desde el cielo, ¿verdad?» Mercedes asintió, aunque ya no estaba segura de nada. «Sí, mijo, está cuidándonos. Entonces no tenemos que tener miedo», dijo el niño con esa seguridad absoluta que solo tienen los niños. «Él no va a dejar que nos pase nada malo». Mercedes lo abrazó fuerte, escondiendo la cara en su pelo para que no viera que estaba llorando otra vez. Quería creerle, quería creer que Eusebio los estaba cuidando, que todo esto tenía un propósito, que todo iba a estar bien, pero la duda seguía ahí, creciendo, exigiendo respuestas. Esa noche, mientras el niño volvía a dormirse, Mercedes se quedó despierta mirando las paredes de la choza. Las miraba con atención, con cuidado, buscando algo que no sabía qué era. Había un secreto aquí, lo sentía, lo sabía. Eusebio había estado escondiendo algo y ella iba a descubrir qué era, aunque le llevara el resto de su vida. Porque si algo le había enseñado Eusebio en todos esos años juntos, era que las cosas importantes siempre dejan huellas, y las huellas, tarde o temprano, se encuentran. El tercer día después de la visita de doña Lupita, amaneció con un cielo más claro. El viento había aflojado un poco, y por primera vez, desde que llegaron a la choza, Mercedes se despertó sin toser. El niño dormía tranquilo, con la mejilla aplastada contra la cobija y el puño cerrado junto a la boca. Mercedes lo miró un momento, sintiendo ese amor feroz que solo las abuelas conocen, y luego se levantó con cuidado. Habían pasado días difíciles, pero estaban vivos. Tenían comida, gracias a Lupita. Tenían leña, tenían un techo. Aunque estuviera lleno de huecos, era poco, pero era algo. Mercedes decidió que ese día iba a limpiar bien la choza, no solo barrer el suelo como había estado haciendo, sino limpiar de verdad, quitar las telarañas, sacudir el polvo, tratar de que el lugar se sintiera más como un hogar y menos como una tumba.
Si iban a vivir ahí, al menos que estuviera decente. Salió a buscar agua al pozo comunitario, que estaba como a medio kilómetro. El camino era largo y el balde pesaba, pero Mercedes ya estaba acostumbrada. Había cargado agua toda su vida. Cuando regresó, el niño ya estaba despierto, sentado en la cobija, mirando un escarabajo que caminaba por el suelo. «Buenos días, mijo», le dijo Mercedes, dejando el balde junto al fogón. «Buenos días, abuela. ¿Qué vamos a hacer hoy?» «Vamos a limpiar», respondió ella tratando de sonar animada. «Para que la casa quede bonita». El niño asintió y se puso de pie, listo para ayudar como siempre. Mercedes le dio un trapo húmedo y le dijo que limpiara las piedras del fogón mientras ella se encargaba de las paredes. Prendió el fuego para que el niño no tuviera frío y empezó a trabajar. Primero quitó las telarañas del techo con una escoba vieja, luego limpió las tablas de las paredes, pasando el trapo por cada una, sacando años de polvo acumulado. El trabajo era pesado y la rodilla le dolía. Pero siguió adelante. Había algo reconfortante en limpiar, en poner orden al caos. Le hacía sentir que tenía control sobre algo, aunque fuera tan pequeño como una choza destartalada. Estaba limpiando la pared del fondo, la que daba hacia el monte. Cuando algo pasó, apoyó la escoba contra la pared para alcanzar una telaraña alta, y el mango golpeó una de las tablas con fuerza. El sonido fue diferente. No fue el golpe seco y macizo que había estado escuchando todo el rato. Fue un sonido hueco, como si detrás de esa tabla no hubiera nada, como si hubiera un espacio vacío. Mercedes se quedó quieta, miró la tabla con atención. Era una tabla vieja, como todas las demás, pero ahora que la observaba bien, se veía diferente. No tenía el mismo polvo que las otras, no tenía las mismas telarañas, como si la hubieran quitado y vuelto a poner hace poco. El corazón le empezó a latir más fuerte. Con manos temblorosas, tocó la tabla, la empujó suavemente y sintió que se movía. Estaba suelta, no estaba clavada como las demás. «Abuela, ¿qué pasa?», preguntó el niño, acercándose. «Nada, mijo. Solo estoy revisando algo. Ve a jugar afuera un ratito». «¿Sí?». El niño la miró con esos ojos grandes y curiosos, pero obedeció. Salió de la choza y Mercedes escuchó sus pasos alejándose. Entonces volvió su atención a la tabla. Buscó algo para hacer palanca, encontró un cuchillo viejo sin filo que había traído de la casa y lo metió en la orilla de la tabla. Empujó con cuidado. Sintiendo cómo la madera cedía, la tabla crujió, resistiéndose, pero finalmente se aflojó. Mercedes la jaló con las manos y la tabla se desprendió completamente. Detrás había un hueco, un nicho excavado en la pared, escondido entre dos vigas, y dentro del nicho había algo envuelto en manta. Mercedes se quedó sin aire. Las manos le temblaban tanto que tuvo que apretarlas contra el delantal para que se calmaran. Miró hacia la puerta para asegurarse de que el niño no estuviera viendo, y luego metió la mano en el hueco. Sacó el bulto envuelto en manta. Pesaba más de lo que esperaba. Lo puso en el suelo. Se arrodilló frente a él y con dedos torpes empezó a desenvolverlo. La manta se abrió y reveló una caja metálica, vieja, oxidada en las esquinas, pero cerrada con un candado pequeño. Mercedes buscó algo para romper el candado. Probó con el cuchillo, con una piedra, pero el metal no cedía. Estaba a punto de darse por vencida cuando se acordó de algo. Eusebio siempre guardaba las llaves en un lugar específico, en su cinturón. Y cuando murió, Mercedes había guardado ese cinturón en una bolsa junto con algunas de sus cosas. Corrió hacia donde tenía guardadas sus pertenencias. Buscó la bolsa y encontró el cinturón. Ahí, entre las hebillas y los agujeros gastados, había una llave pequeña que ella nunca había sabido para qué servía. La llevó de vuelta a la caja, la metió en el candado y giró. El candado se abrió con un clic suave. Mercedes respiró hondo y abrió la caja.
Adentro había papeles, papeles doblados con cuidado, guardados en un sobre amarillento. Mercedes los sacó con manos temblorosas y los desdobló. La letra era de Eusebio, su letra torcida pero clara. La letra que había llenado tantas listas de mercado, tantas cuentas de la cosecha, tantas notas que le dejaba cuando se iba a trabajar temprano. Pero esto no era una nota. Esto era un documento oficial. Con sellos, con firmas, con fechas, era un testamento. Mercedes empezó a leer y con cada palabra sentía que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Yo, Eusebio Hernández Vega, en pleno uso de mis facultades, declaro como mi última voluntad lo siguiente: la propiedad ubicada en el ejido de San Isidro, la casa donde reside mi familia, queda bajo custodia temporal de mi hijo Armando Hernández hasta que él mismo establezca su propio patrimonio. La tierra grande, la que colinda con la vieja hacienda y que guarda el manantial bajo el monte, debe quedar a nombre de mi esposa Mercedes González de Hernández. Esta tierra no puede ser vendida, traspasada ni cedida, sin el consentimiento expreso y por escrito de mi esposa. Cualquier intento de hacerlo será considerado nulo. Mercedes leyó el párrafo otra vez, y otra, y otra. Las lágrimas le empezaban a nublar la vista. Pero siguió leyendo: advierto que nadie tiene derecho a despojar a Mercedes de lo que le corresponde. La choza donde guardé este documento es parte de esa tierra. Es la prueba de que siempre la cuidé. Siempre pensé en ella, siempre quise protegerla. Si está leyendo esto es porque ya no estoy, pero mi palabra sigue viva en este papel. Al final del documento estaba la firma de Eusebio, la fecha, 2 meses antes de su muerte, y el sello del comisario del ejido, don Severiano, que validaba todo. Mercedes dejó caer los papeles y se tapó la boca con las manos. El llanto le salió desde lo más profundo. Desde un lugar que no sabía que existía, lloró de alivio, de rabia, de dolor, de amor. Lloró por Eusebio, que había planeado todo esto en secreto. Lloró por ella misma, que había dudado de él. Lloró por los días de humillación, por las noches de frío, por el miedo que había sentido de no poder cuidar a su nieto. Pero más que nada, lloró porque entendió. La choza no era un castigo, era un escondite. Era el lugar donde Eusebio había guardado la verdad. No le había dejado lo más miserable, le había dejado lo más valioso, la prueba de que ella tenía derecho a la tierra grande, a la tierra con el manantial, a la tierra que valía más que la casa, más que todo. Armando lo sabía, tenía que saberlo. Por eso había falsificado un documento, por eso la había echado con tanta prisa. Por eso le había dado esta choza, esperando que ella muriera aquí sin descubrir nunca lo que Eusebio había escondido. Pero Eusebio era más listo que ellos, había sido más listo que todos. Mercedes se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y abrazó el testamento contra su pecho. Afuera, escuchó la risa del niño persiguiendo algo entre los matorrales. La vida seguía, el mundo seguía girando, pero ahora todo era diferente. Ahora tenía un arma, tenía la verdad. Y la verdad, como le gustaba decir a Eusebio, siempre sale a la luz. Se quedó ahí sentada, en el suelo de tierra de la choza, sosteniendo el testamento como si fuera lo más sagrado del mundo, porque lo era. Era la voz de Eusebio desde la tumba. Era su última protección, su último acto de amor. Gracias, susurró Mercedes, mirando hacia el cielo a través de los huecos del techo. Gracias, viejo. Siempre supiste cuidarme. Y por primera vez desde que la echaron de su casa, Mercedes sonrió. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real, porque ahora sabía que no estaba sola, que nunca había estado sola y que la dignidad que le habían arrebatado estaba a punto de regresar. Mercedes pasó la noche sin dormir, pero por primera vez
No fue por el frío ni por la angustia. Fue porque su cabeza no paraba de dar vueltas, planeando, pensando en qué hacer con el testamento que descansaba guardado bajo la cobija. Envuelto de nuevo en la manta para protegerlo, cada vez que el niño se movía en sueños, ella lo revisaba para asegurarse de que seguía ahí. Era su única prueba, su única oportunidad, cuando el sol empezó a salir. Mercedes ya había tomado una decisión. No podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que supiera de leyes, de papeles, de cómo funcionaban estas cosas. Y necesitaba hacerlo rápido. Antes de que Armando se enterara de que había encontrado algo, se vistió con cuidado, poniéndose el vestido menos remendado que tenía y el rebozo limpio que Lupita le había regalado. Se peinó el cabello y se lo recogió en un chongo apretado. Quería verse digna, quería que la gente la viera como lo que era, una mujer que había sido despojada injustamente y que ahora tenía la verdad en sus manos. Despertó al niño con suavidad y le preparó agua de avena con un poco de azúcar que le quedaba. El niño comió despacio, todavía medio dormido, mientras Mercedes guardaba el testamento en una bolsa de tela que se colgó al pecho, bajo el rebozo, donde nadie pudiera verlo. «¿A dónde vamos, abuela?», preguntó el niño cuando salieron de la choza. «Vamos al pueblo, mijo, a ver a doña Lupita». El camino hasta el pueblo era largo para las piernas cansadas de Mercedes, pero caminó con paso firme. Sosteniendo la mano del niño, la rodilla le dolía, pero no le hizo caso. Hoy no era día para quejarse, hoy era día para pelear. Llegaron al mercado cuando apenas estaban abriendo los puestos. Doña Lupita ya estaba ahí, acomodando sus manojos de hierbas y sus frascos de remedios. Cuando vio a Mercedes, la cara se le iluminó, pero luego frunció el ceño al notar la expresión seria de la otra mujer. «Doña Mercedes, ¿qué pasó? ¿Está bien?». Mercedes miró alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera oírlas, y se acercó. «Necesito hablar con usted, doña Lupita. Es urgente». Lupita dejó lo que estaba haciendo y le hizo señas de que la siguiera a la parte de atrás del puesto, donde había menos gente. El niño se quedó jugando con unas piedras cerca y las dos mujeres se sentaron en unas cajas de madera. «¿Qué pasó?», preguntó Lupita, con ese tono que dice que está lista para lo que sea. Mercedes sacó el testamento de la bolsa, lo desenvolvió con cuidado y se lo entregó a Lupita. La otra mujer lo tomó, lo desdobló y empezó a leer. Sus ojos se iban agrandando con cada línea. «¡Ay, Dios santo!», murmuró cuando terminó. «Esto cambia todo. Lo sé», dijo Mercedes con la voz apenas controlada, «pero no sé qué hacer, no sé a quién acudir». Lupita volvió a leer el documento, esta vez más despacio, asegurándose de entender cada palabra. Luego lo dobló con cuidado y se lo devolvió a Mercedes. «Tiene que ir con el padre Ignacio», dijo con firmeza. «Él sabrá qué hacer y necesita que el comisario del ejido lo vea también. Don Severiano firmó esto. Ve, él puede dar fe de que es legítimo. Y si no me creen», la voz de Mercedes se quebró un poco, «y si dicen que lo inventé», Lupita le tomó las manos con fuerza. «Por eso mismo tiene que ir ahora. Antes de que se enteren de que lo encontró, este papel tiene sellos oficiales. Tiene la firma de su esposo, tiene la firma del comisario. Es legal, doña Mercedes, esto es real, y lo que le hicieron sus hijos. Eso sí que no es legal». Mercedes sintió que algo se aflojaba en su pecho. Lupita tenía razón, no podía esperar, no podía dudar, tenía que actuar. «¿Me acompaña?», preguntó Mercedes con los ojos suplicantes. «Por favor, no quiero ir sola». «Por supuesto que la acompaño», respondió Lupita, levantándose de inmediato. «Ahorita mismo vamos». Cerraron el puesto con prisa. Lupita le pidió a una vecina que cuidara sus cosas, y las dos mujeres, con el niño caminando entre ellas, se dirigieron a la iglesia
El padre Ignacio estaba en la sacristía preparando las cosas para la misa de la tarde cuando las vio entrar, con esa urgencia pintada en las caras. Dejó todo y se acercó. «Doña Mercedes, doña Lupita, ¿qué sucede?» Mercedes no dijo nada, solo sacó el testamento y se lo entregó. El padre Ignacio lo tomó, se puso los lentes que traía colgados del cuello y empezó a leer. Su expresión cambió conforme avanzaba. La compasión que siempre tenía en los ojos se transformó en algo más duro, más serio. Cuando terminó, se quitó los lentes y miró a Mercedes directo a los ojos. «¿Dónde encontró esto?» «Escondido en la choza, padre, en un hueco en la pared». El padre Ignacio asintió despacio, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran en su lugar. Su esposo era un hombre sabio. Doña Mercedes sabía lo que podía pasar, por eso escondió esto. «¿Es legal, padre? ¿Sirve?» «Claro que sirve», respondió el padre con firmeza. «Esto tiene todos los sellos necesarios, pero necesitamos actuar rápido. Voy a llamar a don Severiano ahora mismo y vamos a necesitar un abogado». «¿Un abogado?» Mercedes sintió que el pánico le trepaba por la garganta. «Padre, yo no tengo dinero para...» El padre Ignacio levantó la mano, interrumpiéndola. «Hay un abogado en el pueblo de al lado. Se llama licenciado Morales. Es un buen hombre, hijo de campesinos, como usted. No cobra mucho y a veces ni cobra si ve que la causa es justa. Yo le voy a hablar». Mercedes no pudo contener las lágrimas. Le tomó la mano al padre y se la apretó con fuerza. «Gracias, padre, gracias». El padre Ignacio llamó al comisario desde el teléfono de la parroquia. Don Severiano llegó en menos de media hora, con su sombrero de palma y su cara arrugada por el sol. Cuando leyó el testamento, asintió varias veces. «Yo firmé esto», dijo, señalando el sello. «Me acuerdo bien. Don Eusebio vino a verme 2 meses antes de morirse. Me dijo que era muy importante, que tenía que proteger a su señora. Le pregunté por qué no lo registraba en la notaría del pueblo y me dijo que no confiaba. Que había alguien que podía interceptarlo. Ahora entiendo por qué». «¿Entonces es válido?», preguntó Mercedes, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. «Completamente válido», respondió don Severiano. «Yo soy autoridad del ejido. Mi firma vale, y este documento dice claramente que la tierra grande es suya, no de Armando, suya». El alivio que Mercedes sintió fue tan grande que tuvo que sentarse. Lupita le pasó un brazo por los hombros y la sostuvo mientras ella lloraba en silencio. 2 horas después llegó el licenciado Morales. Era un hombre de unos 50 años con cara amable y botas llenas de polvo. Traía una carpeta gastada bajo el brazo y se veía más como campesino que como abogado, lo cual hizo que Mercedes se sintiera un poco más tranquila. El licenciado leyó el testamento, hizo algunas preguntas. Tomó notas en una libreta vieja, luego miró a Mercedes con seriedad. «Esto es despojo, señora, despojo y falsificación de documentos. Lo que sus hijos le hicieron no solo es inmoral, es ilegal, y vamos a arreglarlo». «¿De verdad se puede?», preguntó Mercedes, todavía sin atreverse a creer completamente. «Se puede y se va a hacer», respondió el licenciado con convicción. «Voy a necesitar que me cuente todo desde el principio, con cada detalle, y vamos a necesitar testigos, gente que haya visto lo que pasó, cómo la trataron, cómo la echaron». Mercedes empezó a hablar. Le contó del día que Armando le mostró el papel, del portazo, de la choza, del frío, del hambre. Le contó todo mientras Lupita le sostenía la mano y el padre Ignacio asentía en silencio. El licenciado escribía todo, sin interrumpir, dejándola hablar. Cuando terminó, el licenciado cerró su libreta y miró a los presentes. «Vamos a necesitar reunir pruebas y testigos. Mañana voy a ir a la notaría para verificar el documento que Armando presentó. Estoy seguro de que vamos a encontrar irregularidades. Y después vamos a ir con las autoridades correspondientes
Mercedes asintió, sintiendo que por primera vez en días podía respirar completo. «¿Cuánto tiempo va a tomar?», preguntó. «No mucho», respondió el licenciado. «La justicia a veces es lenta, pero cuando las pruebas son tan claras como estas, las cosas se mueven rápido. Tenga fe, señora». Cuando salieron de la iglesia, el sol ya estaba alto. Mercedes caminaba diferente ahora, con la espalda más recta, con la cabeza en alto. Tenía aliados, tenía la verdad y tenía esperanza, y eso lo cambiaba todo. La noticia viajó rápido, como viajan todas las noticias en los pueblos chicos. Para la tarde del día siguiente, medio San Isidro ya sabía que doña Mercedes había aparecido en la iglesia con un documento importante que el padre Ignacio había llamado al comisario, que había venido un abogado del pueblo de al lado. Los rumores corrían de puesto en puesto en el mercado, de casa en casa, de boca en boca, y por supuesto llegaron a oídos de Armando. Mercedes estaba en la choza cuando los vio llegar. Había pasado la mañana tranquila, preparándole al niño un desayuno decente con lo que Lupita le había llevado el día anterior, y luego se había puesto a reforzar una de las paredes que amenazaba con caerse. Se sentía diferente ahora, más fuerte, como si el testamento no solo le hubiera devuelto sus derechos, sino también su dignidad. Estaba clavando una tabla cuando escuchó el motor de una camioneta acercándose. El niño, que jugaba afuera, entró corriendo. «Abuela, viene el tío Armando». Mercedes sintió que el estómago se le apretaba, pero se obligó a mantener la calma. Dejó el martillo, se limpió las manos en el delantal y salió a enfrentarlos. La camioneta se detuvo levantando una nube de polvo. Armando bajó primero, con esa cara seria que siempre ponía cuando quería intimidar. Detrás venía Leticia, con el pelo recién peinado y un vestido que se veía demasiado limpio para venir hasta acá. Julián bajó al último, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Pero lo que más le llamó la atención a Mercedes fue cómo venían. No venían con la arrogancia de la última vez, no venían con gritos ni con portazos. Venían suaves, casi amables, y eso la puso más alerta que cualquier amenaza. «Mamá», dijo Armando y hasta le sonrió. «Qué bueno que la encontramos». Mercedes no respondió. Se quedó parada frente a la choza. Con los brazos cruzados, esperando, Leticia se adelantó, con esa sonrisa falsa que Mercedes conocía tan bien. «Ay, suegra, nos enteramos de que ha estado muy mal aquí, mire. Venimos a disculparnos. Todo fue un malentendido. Ya sabe cómo son estas cosas de papeles y herencias. Nos confundimos. Eso es todo». «¿Un malentendido?», repitió Mercedes, sin moverse. «Sí, sí». Armando se acercó un paso, con las manos extendidas en un gesto que pretendía ser conciliador. «Ya lo hablamos, mamá, y nos dimos cuenta de que nos precipitamos. Usted es nuestra madre. No debimos tratarla así. Queríamos invitarla a que regrese a la casa, a su casa». Mercedes los miró uno por uno. Armando con su sonrisa forzada, Leticia con sus ojos calculadores, Julián, que ni siquiera se atrevía a levantar la vista, y supo exactamente lo que estaba pasando. Ya se habían enterado del testamento. Ya sabían que ella había descubierto la verdad. «¿Mi casa?», preguntó Mercedes, con una calma que no sentía. «Creí que habían dicho que ya no era mi casa, que aquí era donde me tocaba estar». Leticia soltó una risa nerviosa. «Ay, no, suegra, eso lo dije en un momento de confusión, ya sabe. Había muchas emociones después de la muerte de mi suegro. Pero ya lo pensamos bien y queremos que regrese. ¿Verdad, Armando?». Armando asintió con demasiado entusiasmo. «Claro, mamá, la casa siempre ha sido suya, siempre lo será, y queremos cuidarla. Usted no puede vivir aquí, mírela, está toda flaca, enferma, el niño también se ve mal. Vamos, empaque sus cosas y nos vamos ahora mismo».
Mercedes notó cómo los ojos de Armando se desviaban hacia la choza como buscando algo, como preguntándose dónde estaría el testamento, y en ese momento lo entendió todo. No habían venido a disculparse, habían venido a controlar el daño, habían venido a recuperar lo que pensaban que podían perder. No, dijo Mercedes, firme. Armando parpadeó, como si no hubiera entendido. ¿Cómo que no, mamá? Que no voy a regresar. Esta es mi casa ahora. Aquí me quedé y aquí me quedo. La máscara de amabilidad de Leticia empezó a resquebrajarse. No sea necia, suegra. ¿Qué va a hacer aquí? Esto es un chiquero. No tiene ni dónde dormir bien. El niño se va a enfermar. Sea razonable. Estoy siendo muy razonable, respondió Mercedes. Y le agradezco su preocupación. Pero llegó un poco tarde. Como 10 días tarde. Armando se acercó más, y ahora el tono ya no era tan amable. Mamá, no complique las cosas. Sabemos que encontró algo. Sabemos que fue con el padre Ignacio. Ahí estaba, la verdad saliendo a la luz. Mercedes sintió una oleada de satisfacción fría. ¿Y qué si lo hice? Ese papel no vale, dijo Armando con la mandíbula apretada. Yo tengo los documentos legales. Yo tengo todo en regla. Lo que sea que haya encontrado. No importa. Mercedes dio un paso hacia adelante. Ya no tenía miedo. Ya no. No importa. Don Eusebio dejó muy claro en su testamento qué era mío y qué no. Está firmado. Está sellado por el comisario. Es legal. Y tú lo sabías, Armando. Sabías que esa tierra me pertenecía. Por eso me echaste aquí, esperando que me muriera antes de encontrarlo. Julián levantó la vista de repente, con la cara pálida. Yo no sabía que iba a ser así, mamá. Yo no quería. ¡Cállate!, le gritó Leticia, volteándose hacia él, pero Julián siguió hablando con la voz quebrada. Yo no sabía que iba a ser tan feo. Mamá, Armando me dijo que solo íbamos a arreglar las cosas, que usted iba a estar bien aquí, que te calles, te dije. Leticia lo jaló del brazo, pero Julián se soltó. No, ya no puedo más, no puedo dormir. Mamá, no puedo comer, todo el tiempo pienso en usted aquí, pasando frío, pasando hambre. Perdóneme, por favor, perdóneme. Se le quebró la voz y empezó a llorar como niño chiquito. Mercedes sintió algo en el pecho, algo parecido a la compasión, pero no lo dejó salir. No todavía. Armando fulminó a Julián con la mirada y luego volvió su atención a Mercedes. Está bien, dijo, con una voz que ya no pretendía ser amable. Si así quiere jugar, juguemos. Pero le advierto una cosa, mamá. Yo tengo abogados, tengo contactos. Usted solo tiene un papel viejo y la palabra del comisario. ¿Cree que eso va a ser suficiente? Yo creo que la verdad siempre es suficiente, respondió Mercedes. Leticia se rió, pero era una risa sin humor. La verdad, qué ingenua. La verdad no importa si no tienes dinero para defenderla, y usted no tiene nada. Mercedes estaba a punto de responder cuando escuchó más pasos acercándose. Volteó y vio a doña Lupita viniendo por el camino, acompañada del padre Ignacio, de don Severiano y del licenciado Morales. Detrás de ellos venían más personas del pueblo, vecinas del mercado. Don Tomás, el del molino, doña Remedios, la partera, el señor que vendía herramientas, todos caminando hacia la choza con expresiones serias. Armando y Leticia se pusieron tensos. Julián se limpió las lágrimas y miró a todos con miedo. El padre Ignacio fue el primero en hablar. Buenas tardes. Venimos a asegurarnos de que todo esté en orden aquí. Armando intentó recuperar el control. Padre, esto es un asunto familiar. No hay necesidad de... Es un asunto legal, interrumpió el licenciado Morales, sacando una carpeta de su maletín. Y como tal, requiere testigos. Leticia intentó acercarse a Mercedes, con los ojos brillando de rabia. Dame ese papel, siseó entre dientes. Sí, dame ese maldito papel ahora mismo. Trató de agarrar el rebozo de Mercedes, buscando el testamento que sabía que debía estar ahí guardado. Mercedes retrocedió.
Pero Leticia fue más rápida, le agarró el brazo con fuerza, jalándola, tratando de arrebatarle el rebozo. ¡Suéltela!, gritó el niño, corriendo hacia ellas. Fue don Severiano quien se metió en medio, apartando a Leticia con firmeza. «Aquí nadie va a tocar a doña Mercedes», dijo con autoridad, «y mucho menos le van a quitar nada». Leticia retrocedió, jadeando de rabia. Armando la jaló del brazo. «Vámonos», le dijo entre dientes. «No, esa tierra es nuestra», gritó Leticia, señalando a Mercedes. «No vamos a dejar que una vieja nos quite lo que es nuestro». El licenciado Morales dio un paso adelante. «La tierra nunca fue suya, y lo que hicieron», señaló a Armando y Leticia, «tiene nombre, despojo y violencia patrimonial. Vamos a presentar cargos, y créanme, van a responder ante la ley». El silencio que siguió fue pesado. Armando y Leticia miraron alrededor, viendo las caras de todos los presentes, y supieron que habían perdido. Subieron a la camioneta sin decir nada más. Julián se quedó parado ahí, con lágrimas corriendo por las mejillas, mirando a su madre. «Lo siento, mamá», susurró. «Lo siento mucho». Luego subió también y la camioneta arrancó. Dejando una nube de polvo, Mercedes se quedó parada ahí, rodeada de su gente, y por primera vez, desde que todo esto empezó, sintió que no estaba sola. Los días siguientes fueron como un torbellino. El licenciado Morales trabajó rápido, reuniendo documentos, haciendo llamadas, visitando oficinas. Mercedes lo acompañaba a todas partes con el niño de la mano y el testamento guardado en un sobre manila que el licenciado le había dado para protegerlo mejor. Cada vez que alguien le preguntaba algo, ella respondía con la verdad, sin adornos, sin exageraciones, solo la verdad. Pero lo que más la sorprendió no fue el apoyo del licenciado ni la firmeza del padre Ignacio. Fue la gente del pueblo. La gente que había sido testigo silencioso de su vida durante décadas. Esa gente que ahora se acercaba uno por uno, ofreciendo ayuda de maneras que Mercedes nunca imaginó. El comisario del ejido convocó a una junta extraordinaria. Se hizo en el salón comunitario, un edificio viejo de adobe con techo de lámina que se usaba para las asambleas importantes. Mercedes llegó temprano, con el estómago hecho un nudo de nervios. Doña Lupita iba a su lado, sosteniéndole el brazo, dándole fuerza. «No tenga miedo», le susurraba Lupita. «La verdad está de su lado». Cuando entraron, Mercedes se quedó paralizada. El salón estaba lleno, no solo con las autoridades del ejido, sino con gente del pueblo, vecinos, comerciantes, campesinos, todos sentados en las sillas plegables, esperando, y todos la miraron cuando entró. Mercedes sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué pensarían de ella? La verían como una limosnera, como una vieja que venía a causar problemas. Pero entonces, doña Remedios, la partera que había traído al mundo a la mitad del pueblo, se levantó y empezó a aplaudir. Despacio al principio, luego más fuerte, y uno por uno, los demás se fueron levantando y aplaudiendo también. El sonido llenó el salón, rebotando en las paredes, y Mercedes sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Don Severiano, el comisario, golpeó la mesa con un mazo para llamar al orden. «Buenas tardes a todos. Estamos aquí para tratar un asunto grave, un asunto que nos concierne a todos como comunidad. Doña Mercedes González de Hernández ha venido a presentar pruebas de que fue despojada ilegalmente de sus derechos sobre la tierra que su difunto esposo, don Eusebio Hernández, le dejó en testamento. Armando y Leticia estaban sentados en la primera fila, con caras de piedra. Habían traído a su propio abogado, un hombre de traje que se veía incómodo en medio de tanto campesino. Julián no había venido. El licenciado Morales se puso de pie y presentó el testamento. Lo leyó en voz alta, con claridad, para que todos pudieran escuchar. Luego mostró los sellos, las firmas, la fecha.
Don Severiano confirmó que él mismo había firmado como testigo y que el documento era completamente legítimo. El abogado de Armando intentó objetar, argumentando tecnicismos legales, pero don Severiano lo cortó. Aquí en el ejido tenemos nuestras propias reglas, y cuando un comisario firma un documento, ese documento vale, punto. Luego fue el turno de los testigos, y ahí fue cuando Mercedes entendió realmente lo que significaba haber vivido toda una vida ayudando a otros. Doña Remedios fue la primera en hablar. Se levantó despacio, apoyándose en su bastón, y miró directo a Armando. Yo conocí a doña Mercedes desde que llegó a este pueblo, hace más de 40 años. Era una muchacha entonces. Recién casada con don Eusebio, la vi trabajar de sol a sol, criar a sus hijos, cuidar de los enfermos. Cuando mi hija tuvo complicaciones en el parto y yo no sabía qué hacer, fue doña Mercedes quien se quedó conmigo toda la noche, ayudándome, rezando conmigo. Mi hija vive gracias a ella y mi nieta también. Se le quebró la voz, pero siguió hablando. Lo que usted le hizo a su madre, Armando Hernández, es una vergüenza para usted y para la memoria de su padre. Don Eusebio debe estar revolcándose en su tumba. Se sentó entre aplausos. Armando tenía la mandíbula tan apretada que se le marcaban los músculos del cuello. Después habló don Tomás, el del molino. Yo perdí mi trabajo hace 5 años. No tenía cómo darle de comer a mis hijos. Estaba desesperado, pensando en hacer cualquier cosa, hasta en robar si hacía falta. Fue doña Mercedes quien me llevó comida. No solo una vez, todas las semanas, durante 3 meses, hasta que conseguí otro trabajo. Nunca me pidió nada a cambio, nunca me hizo sentir menos. Y ahora que ella necesita ayuda, ¿voy a quedarme callado? No, señor, no voy a permitir que se haga esta injusticia, uno tras otro. Los testigos se levantaron, mujeres que Mercedes había ayudado con sus partos, hombres que habían recibido comida cuando sus cosechas fracasaron, niños, ahora adultos, que recordaban cómo la abuela Mercedes les daba dulces cuando no tenían nada. Familias enteras que habían sido beneficiadas por su generosidad callada durante décadas. El testimonio que más impactó fue el del doctor Ramírez, el médico rural que visitaba el pueblo una vez al mes. Conozco a doña Mercedes desde hace 15 años, dijo con voz firme. He visto su historial médico. Tiene problemas crónicos en la rodilla, insuficiencia respiratoria por años de cocinar con leña y una salud general debilitada por el trabajo duro. Lo que sus hijos hicieron, ponerla en esas condiciones, en una choza sin techo, sin calefacción, sin comida adecuada, no solo fue cruel, pudo haber sido fatal. Como médico, debo decir que lo que hicieron constituye abandono y pone en riesgo su vida. El silencio que siguió fue aplastante. Hasta el abogado de Armando parecía incómodo. Pero el testimonio que rompió el último muro de resistencia fue el de doña Lupita. Yo, familia de doña Mercedes, dijo mirando a todos los presentes. Solo soy una vecina, una conocida del mercado, pero cuando me enteré de lo que le habían hecho, no pude quedarme callada. Fui a verla y encontré a una mujer tratando de sobrevivir en condiciones que ni los perros merecen. Y, ¿saben qué estaba haciendo? Estaba cuidando a su nieto, protegiéndolo, tratando de que el niño no viera su sufrimiento. Eso es lo que hacen las abuelas de verdad. No abandonan, no traicionan, cuidan. Se volteó hacia Armando y Leticia. Ustedes tienen casa, tienen comida, tienen todo, y aún así le quitaron a su madre lo poco que tenía. ¿Por qué? ¿Por codicia? ¿Por una tierra que ni siquiera es suya? Deberían darles vergüenza. Los aplausos estallaron de nuevo. Armando se levantó de un salto furioso. Esto es un circo, no es un tribunal legal. Don Severiano golpeó la mesa con fuerza. Siéntese, aquí todos tienen derecho a hablar. Y si no le gusta, puede irse. Pero le advierto que esto va a seguir.
Con o sin usted. Armando se quedó parado un momento, temblando de rabia, pero finalmente se sentó. Leticia le susurraba algo al oído, probablemente tratando de calmarlo, pero él la ignoró. El licenciado Morales se puso de pie de nuevo. Con base en todos estos testimonios, en el testamento legítimo de don Eusebio Hernández y en las pruebas documentales que hemos presentado, solicitamos que se reconozca el derecho de doña Mercedes González de Hernández sobre la tierra grande que colinda con la vieja hacienda, incluyendo el manantial. Además, solicitamos que se investiguen las acciones de Armando Hernández y Leticia Sánchez por despojo, falsificación de documentos y violencia patrimonial. Don Severiano asintió y miró a los otros miembros del Consejo Ejidal. Todos asintieron también. Así se hará, dijo don Severiano. El Consejo reconoce los derechos de doña Mercedes. La tierra es suya, tal como don Eusebio lo dejó establecido, y en cuanto a las acusaciones contra Armando Hernández y su esposa, se remitirán a las autoridades correspondientes para su investigación. El salón estalló en aplausos. Mercedes se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de agotamiento. Doña Lupita la abrazó fuerte y las dos lloraron juntas mientras el resto del pueblo celebraba. Armando y Leticia salieron del salón sin decir palabra, seguidos por su abogado, pero antes de irse, Armando volteó a ver a su madre una última vez. No había arrepentimiento en sus ojos, solo rabia y resentimiento. Mercedes lo miró de vuelta y sintió una tristeza profunda. Había perdido a su hijo, no a la tierra, no a la casa, sino a su hijo, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Pero cuando sintió la manita del nieto agarrándose a su falda, supo que no todo estaba perdido. Todavía tenía familia, todavía tenía amor, y ahora también tenía justicia. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de papeles, firmas y trámites. El licenciado Morales trabajó incansablemente para asegurar que todo quedara bien documentado. Bien registrado, bien protegido, Mercedes iba con él a cada cita, a cada oficina, aprendiendo un mundo nuevo hecho de sellos oficiales y lenguaje legal que antes le había parecido imposible de entender. Pero ya no era la misma mujer que había sido echada de su casa con solo un rebozo y un nieto en brazos. Ahora caminaba con la espalda recta, miraba a los funcionarios a los ojos y exigía respeto con su sola presencia. La dignidad que le habían intentado arrebatar había regresado más fuerte que nunca. La validación oficial llegó un martes por la mañana. El licenciado Morales entró al salón del registro de tierras con una carpeta gruesa bajo el brazo y salió 2 horas después con una sonrisa. Ya está, doña Mercedes. La tierra está a su nombre oficialmente, legalmente, para siempre. Mercedes tomó los documentos con manos que ya no temblaban y los leyó despacio. Ahí estaba su nombre, escrito con tinta negra sobre papel oficial: Mercedes González de Hernández, propietaria legítima de la parcela ejidal número 47, que incluía 15 hectáreas de tierra fértil, un manantial natural y todos los derechos de agua asociados. La tierra que colindaba con la vieja hacienda, la tierra que Eusebio había protegido para ella, la tierra que sus hijos habían intentado robarle. Gracias, licenciado, dijo Mercedes, con la voz quebrada de emoción. No sé cómo pagarle todo lo que ha hecho. El licenciado Morales negó con la cabeza. Usted no me debe nada. Lo que su esposo hizo, protegerla así, eso merece respeto, y lo que usted hizo, no rendirse, seguir adelante, que eso merece justicia. Me alegra haber sido parte de esto, pero la parte más difícil todavía estaba por venir. Las autoridades habían iniciado una investigación formal contra Armando y Leticia. El documento que Armando había presentado como testamento de don Eusebio resultó ser una falsificación burda. La firma no coincidía.
El sello del notario era falso, y varios testigos confirmaron que Eusebio nunca había visitado esa notaría. La evidencia era abrumadora, y las consecuencias inevitables. Una tarde, el agente del Ministerio Público citó a Mercedes para informarle de los resultados de la investigación. Mercedes fue acompañada del licenciado Morales y de doña Lupita, que no se había separado de su lado en todas estas semanas. El agente, un hombre serio de mediana edad, les explicó la situación con claridad. Señora Mercedes, hemos comprobado que su hijo Armando Hernández Vega y su nuera Leticia Sánchez cometieron varios delitos: falsificación de documentos oficiales, despojo y violencia patrimonial agravada por la vulnerabilidad de la víctima. Según la ley, estos delitos ameritan prisión y multas económicas. Mercedes sintió que algo se le contraía en el pecho. En prisión, su hijo podría ir a la cárcel. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz apenas audible. Dependiendo de la sentencia del juez, podrían ser entre 3 y 8 años. Además, tendrán que devolver cualquier beneficio económico que hayan obtenido de forma ilegal y pagar una compensación por daños morales. Mercedes se quedó callada. El licenciado Morales le puso una mano en el hombro. Señora, legalmente usted tiene todo el derecho de proceder con los cargos. Es su decisión, pero también tiene derecho a buscar un arreglo. Si así lo desea, Mercedes miró a la gente. Un arreglo. Si usted decide no presentar cargos penales, ellos aún tendrán que responder ante el ejido por violar las leyes agrarias. Perderán cualquier derecho sobre la casa que su esposo les dejó como custodia temporal, ya que abusaron de esa confianza, pero no irían a prisión. Mercedes sintió que el mundo se le hacía pequeño. ¿Qué debía hacer? ¿Dejar que la justicia siguiera su curso o mostrar misericordia a los hijos que la habían traicionado? ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Por supuesto, tiene una semana para decidir. Esa noche Mercedes no durmió, se quedó sentada en la choza, que ahora ya tenía techo completo y paredes reforzadas gracias a la ayuda de los vecinos, mirando al nieto dormir. Pensaba en Armando cuando era pequeño, cuando le decía «mamá» con esa vocecita aguda y corría a abrazarla cada vez que regresaba del campo. Pensaba en Julián, el más chiquito, el que siempre había sido más sensible, más callado. ¿En qué momento se habían convertido en esto? ¿En qué momento la codicia les había comido el corazón? Doña Lupita vino a visitarla al día siguiente y se sentó a su lado en silencio durante un rato largo antes de hablar. ¿Ya sabe qué va a hacer?, Mercedes negó con la cabeza. No sé, por un lado siento que merecen pagar por lo que hicieron, pero por otro, son mis hijos, Lupita. ¿Qué clase de madre sería si los mando a la cárcel? Lupita suspiró. Mire, yo no le puedo decir qué hacer. Esa decisión es suya y de nadie más, pero le voy a decir algo. Perdonar no significa olvidar, y tampoco significa dejar que se salgan con la suya sin consecuencias. Sus hijos la traicionaron de la peor manera. La dejaron para que se muriera. Si no hubiera encontrado ese testamento, ¿qué habría pasado con usted, con el niño? Mercedes sintió un escalofrío. Lo sé. El perdón es para usted, no para ellos, continuó Lupita. Es para que usted pueda dormir en paz, para que no cargue con el veneno del odio. Pero las consecuencias, esas son para que ellos aprendan, para que entiendan que las acciones tienen peso y para que el pueblo sepa que estas cosas no se quedan sin castigo. Mercedes meditó esas palabras durante días. Habló con el padre Ignacio, que les recordó que la misericordia es un regalo, no una obligación. Habló con el licenciado Morales, que le explicó todas sus opciones legales. Y finalmente, habló con el nieto. «Mijo, ¿tú crees que el abuelo querría que yo mandara a tu tío a la cárcel?» El niño, que ya empezaba a entender mejor las cosas, se quedó pensando. El abuelo siempre decía que hay que ser justos, ¿verdad, abuela? Sí, mijo,
Siempre lo decía. Entonces hay que ser justos. Pero también decía que hay que ser buenos. Mercedes lo abrazó fuerte, de la boca de los niños. Cuando llegó el día de dar su respuesta, Mercedes entró a la oficina del Ministerio Público con la decisión tomada. «No voy a presentar cargos penales», dijo con voz firme, «pero con condiciones». El agente asintió. «Diga, quiero que pierdan cualquier derecho sobre la casa principal. Esa casa, según el testamento de mi esposo, era custodia temporal. Abusaron de esa custodia, ahora la casa pasa a ser mía, y yo decidiré qué hacer con ella. ¿Entendido? También quiero que se registre públicamente lo que hicieron, que quede en los archivos del ejido, de la notaría, de todas partes, para que todos sepan que intentaron despojar a una anciana y que fracasaron. Se hará. Y quiero que me paguen una compensación por todos los gastos médicos que tuve por vivir en esas condiciones». El doctor Ramírez me dio un estimado. Son 12,000 pesos. El licenciado Morales sonrió discretamente. Mercedes había aprendido bien. «¿Y en cuanto a la prisión?», preguntó el agente. «No quiero que vayan a la cárcel», dijo Mercedes. «Son mis hijos. Por más que me hayan hecho daño, siguen siendo mis hijos. Pero quiero que sepan que esto no se queda sin consecuencias, que la comunidad sepa que perdieron y que yo, la vieja que pensaron que podían desechar, gané». El agente escribió todo en su libreta y asintió. «Es una decisión sabia, señora, y muy digna». Cuando salieron de la oficina, el licenciado Morales se detuvo y miró a Mercedes con respeto. «Sabe, doña Mercedes, he visto muchos casos en mi carrera, pero ninguno como este. Usted no solo recuperó sus derechos, recuperó su dignidad, y eso es algo que nadie le puede quitar nunca más». Mercedes asintió, sintiendo una paz que no había sentido en meses. «Mi esposo me protegió hasta después de muerto», dijo suavemente. «Lo menos que puedo hacer es honrar esa protección viviendo con dignidad». Esa noche, cuando le contó al nieto lo que había decidido, el pequeño la abrazó fuerte. «Eres la abuela más valiente del mundo». Mercedes sonrió con lágrimas en los ojos. «No soy valiente, mijo. Solo soy una mujer que aprendió que la dignidad no se regala, se gana, y una vez que la tienes, nadie te la puede quitar». Los meses que siguieron trajeron cambios que Mercedes nunca imaginó posibles. La choza, ese lugar que una vez representó su humillación más profunda, se transformó poco a poco, no en un palacio, como algunos vecinos le sugerían, sino en un hogar digno, un lugar donde podía vivir con la frente en alto, con la ayuda de don Tomás y otros hombres del pueblo. Mercedes reparó el techo completamente. Ya no había huecos por donde se colara el viento o la lluvia. Las paredes fueron reforzadas con adobe nuevo y algunas de las tablas más podridas se reemplazaron con madera fresca que olía a pino. Mercedes misma pintó las paredes de blanco, con una pintura barata que compró en el pueblo, pero que hacía que todo se viera más limpio, más nuevo. Instaló una cocina sencilla con un anafre de gas que le regaló doña Lupita y una mesa de madera que don Tomás le construyó con sus propias manos. No era lujo, pero era funcional, era cómodo, era suyo. Cada mañana, Mercedes se levantaba temprano, como siempre había hecho, y preparaba café de olla en su nueva cocina. El aroma llenaba la choza y se mezclaba con el aire fresco que venía del manantial. Ese manantial que ahora era legalmente suyo, ese manantial que fluía constante, limpio, dando vida a la tierra que Eusebio había protegido para ella. A veces, cuando el niño todavía dormía, Mercedes caminaba hasta el manantial y se sentaba en una piedra grande que había ahí desde siempre. Miraba el agua brotar de la tierra, cristalina y fresca, y pensaba en Eusebio, en su sabiduría callada, en su forma de cuidarla incluso después de la muerte. «Gracias, viejo», susurraba al viento.
Gracias por nunca dejarme sola. El nieto crecía fuerte y sano. Ya no tenía esa mirada asustada de los primeros días en la choza. Ahora corría por la tierra con alegría. Jugaba con los otros niños del pueblo cuando iban a la escuela. Y se reía con facilidad. Mercedes lo observaba y sentía un orgullo profundo. Ese niño había visto lo peor de la humanidad en sus propios tíos, pero también había visto lo mejor en la solidaridad de una comunidad. Esa lección valía más que cualquier herencia material. La casa principal, la que había sido su hogar durante décadas, ahora también era legalmente suya. Armando y Leticia habían tenido que entregarla como parte del acuerdo. Se habían mudado a la ciudad, lejos del pueblo, lejos de las miradas de vergüenza y los susurros de condena. Mercedes había escuchado que Armando trabajaba en una fábrica ahora y que Leticia limpiaba casas. La ironía no se le escapaba. Habían perdido todo por querer más. Julián había venido a visitarla una vez. 3 meses después de que todo terminara, llegó de noche, como si tuviera vergüenza de que lo vieran. Mercedes estaba preparando la cena cuando escuchó los golpes tímidos en la puerta. Cuando abrió y lo vio ahí, con la cara demacrada y los ojos rojos de no dormir, sintió algo en el pecho. No era exactamente perdón. Todavía no, pero tampoco era odio. «Mamá», dijo Julián con la voz quebrada, yo no sé si usted quiere verme». Mercedes se quedó callada un momento mirándolo. Luego se hizo a un lado y le hizo una seña para que entrara. «Pasa, está haciendo frío». Julián entró, mirando alrededor con ojos sorprendidos. La choza estaba transformada, limpia, ordenada, acogedora. Nada que ver con el lugar donde la habían dejado para morir. «Siéntate», dijo Mercedes, señalando la mesa. «¿Ya cenaste?». Julián negó con la cabeza y Mercedes le sirvió un plato de frijoles con arroz y tortillas calientes. El hombre comió en silencio, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Y Mercedes lo dejó llorar sin decir nada. Cuando terminó, Julián habló. «No espero que me perdone, mamá. Sé que no merezco su perdón. Solo quería decirle que lo siento, que siento todo, que no pasa un día sin que piense en lo que le hicimos, y que entiendo si nunca quiere volver a verme». Mercedes sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a él. «¿Por qué lo hiciste, Julián? Siempre fuiste el más bueno de los dos. ¿Por qué dejaste que Armando te arrastrara a esto?». Julián se limpió la cara con el dorso de la mano. «Porque soy cobarde, mamá. Siempre lo he sido. Armando siempre fue el fuerte, el que sabía qué hacer, el que tomaba las decisiones, y yo solo lo seguía. Cuando me dijo que papá había dejado todo para él y que usted estaría bien en la choza, yo le creí, o quise creerle, porque era más fácil que enfrentarlo. Y cuando viste en qué condiciones estaba la choza, cuando me viste ahí, con tu sobrino pasando frío y hambre, ahí también fue más fácil no decir nada». Julián bajó la cabeza, avergonzado. «No tengo excusa, mamá. No la tengo, y voy a cargar con eso el resto de mi vida». Mercedes tomó un sorbo de su café, sintiendo el calor bajarle por la garganta. «El perdón es algo complicado, mijo. No es algo que se da así nomás, como quien da una tortilla. Se tiene que ganar y lleva tiempo». «Lo sé», dijo Julián, «y no vengo a pedirle que me perdone ahorita. Solo vengo a decirle que lo siento, y que si algún día, aunque sea dentro de muchos años, usted decide que me puede perdonar, yo voy a estar aquí, esperando». Mercedes asintió despacio. No era reconciliación, todavía no, pero era un principio. Julián se fue esa noche y Mercedes no supo si volvería a verlo, pero algo en ella se sintió más ligero. No por él, sino por ella misma, porque se dio cuenta de que podía elegir quedarse atrapada en la rabia y el dolor, o podía elegir seguir adelante con su vida, y ella eligió seguir adelante.
La tierra con el manantial resultó ser más valiosa de lo que nadie imaginaba. Un ingeniero agrónomo del gobierno vino a hacer un estudio y le explicó a Mercedes que esa agua era de excelente calidad, suficiente no solo para riego, sino para abastecer a varias familias. Mercedes decidió compartir el agua con los vecinos que la necesitaran, cobrando una cuota mínima que apenas cubría el mantenimiento. No quería hacerse rica, solo quería vivir con dignidad. Doña Lupita seguía visitándola casi todos los días. A veces traía comida, a veces solo su compañía. Las dos mujeres se habían vuelto inseparables, unidas por ese lazo que se forma cuando alguien te ayuda en tu peor momento. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de su historia, doña Mercedes?, le dijo Lupita una tarde, mientras tomaban café sentadas afuera de la choza, mirando el atardecer. ¿Qué? Que no se rindió, que cuando todo el mundo pensó que usted estaba acabada, usted demostró que todavía tenía mucha vida y mucha dignidad. Mercedes sonrió, sintiendo el calor del sol en la cara. La dignidad no se hereda, Lupita, se gana y se defiende. Esa es la verdad más grande que he escuchado en mi vida. El nieto corría por ahí cerca, persiguiendo a un perro flaco que se había hecho amigo suyo. Su risa llenaba el aire, clara y pura, sin rastro del miedo que había tenido antes. Mercedes lo miraba y sentía una gratitud profunda por estar viva, por tener un techo, por tener agua limpia y comida en la mesa, por tener amigos, por tener a su nieto. No se había vuelto rica, no tenía lujos, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía su dignidad de vuelta. Y esa dignidad, esa que Armando y Leticia habían intentado arrebatarle, brillaba ahora en cada decisión que tomaba, en cada paso que daba, en cada mañana que se levantaba con la frente en alto. El pueblo había aprendido algo también. Habían aprendido que la solidaridad importa, que defender a los vulnerables no es solo lo correcto, es lo necesario. Y habían aprendido que una abuela pequeña, con las manos llenas de surcos y la rodilla que fallaba, podía ser más fuerte que cualquier hombre con papeles falsificados y ambiciones desmedidas. Esa noche, mientras acostaba al nieto y le contaba un cuento antes de dormir, Mercedes sintió una paz que no había sentido en años, tal vez nunca. Era la paz de saber que había luchado y había ganado. No solo la tierra, no solo la casa, sino algo mucho más importante, su respeto propio. Abuela, dijo el nieto adormilado, ¿el abuelo nos está viendo desde el cielo? Claro que sí, mijo. ¿Y está orgulloso de ti? Mercedes sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Espero que sí, mijo, espero que sí. Apagó la lámpara y se quedó ahí, escuchando la respiración tranquila del niño, sintiendo el viento suave que entraba por la ventana, que ahora sí cerraba bien. Y por primera vez en mucho tiempo, Mercedes se durmió con una sonrisa en los labios, porque había aprendido la lección más importante de todas. La dignidad de una abuela no se hereda, se respeta, y ella, Mercedes González de Hernández, había ganado ese respeto con sangre, sudor y lágrimas.